Muy buenas tardes a todos. La Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia les da la bienvenida al cuarto y último encuentro de conocimiento Construyendo Comunidades Resilientes, evento realizado en el marco del mes de la reducción del riesgo de desastres. Les recordamos que para obtener la constancia digital de asistencia deben asistir a estas cuatro charlas y diligenciar el formulario de asistencia que lo estaremos compartiendo al finalizar el encuentro. Vamos a dar inicio con la cuarta charla titulada Fortalezas que salvan la gestión del riesgo de desastres en el voluntariado a cargo de Paula Franco Velázquez. Ella es comunicadora social magíster en gestión del riesgo y medio ambiente, especialista en seguridad y salud en el trabajo con más de 20 años de experiencia en docencia universitaria, intervención humanitaria y consultoría técnica en gestión del riesgo de desastres. Se desempeña como docente en la Universidad CES y el Colegio Mayor de Antioquia, formando profesionales con enfoque técnico, ético y humanitario. Es voluntaria socorrista de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Les doy paso a Paola para iniciar con su intervención en este encuentro. Bienvenidos. Bueno, que gracias entonces a la presentación que hacía Sara. Yo soy Paola Franco, hago parte del grupo de gestión del riesgo en Medellín, aquí en la seccional Antioquia. Y pues vamos a hacer el cierre de este segundo encuentro de conocimiento del riesgo alrededor de la resiliencia que comenzamos en el año 2024, le estamos dando continuidad en el 2025 y esperamos que siga así. Por si alguno de ustedes, voluntario o voluntaria de nuestra institución o de otra que de pronto quisiera hacer parte de estos encuentros para el 2026, pueden proponernos sus temas, sus charlas para ser incluidos el año entrante, porque la intención de estos ejercicios es fortalecer el conocimiento del riesgo desde el voluntariado, para el voluntariado y todos los que nos quieran escuchar. Demos entonces inicio. Estuvimos en la primera parte o en la primera charla con Mauricio, que nos habló de agua y saneamiento en el contexto de emergencias. En la segunda estuvo Laura Henao, que habló sobre el impacto psicológico de los desastres, y estuvimos la semana pasada con Camila hablando sobre cambio climático. Hoy, para el cierre, queremos hablar entonces del voluntariado en términos de la fortaleza que permite salvar vidas y dar paso a esa misión que tenemos en la Cruz Roja colombiana, pero también en cualquiera de los voluntariados, que es ayudar a los demás. Entonces, nuestra charla se llama Fortalezas que salvan, la gestión del riesgo de desastres en el voluntariado. Saludo por aquí a César Augusto Tobón, que nos da las buenas noches. Entonces, demos inicio. Vamos a hablar hoy de tres elementos puntuales. Un poco recordar quiénes somos, no porque no sepamos que hacemos parte de la Cruz Roja, sino para dar un contexto también a quienes se encuentren acá y que no hagan parte de nuestra institución. Vamos a hablar de la gestión del riesgo de desastres en la Cruz Roja y finalizaremos pensando algunos desafíos y estrategias que tenemos en los voluntariados hacia la gestión del riesgo de desastres. Muy bien, ¿quiénes somos entonces en el mundo? Somos el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Este movimiento, sabemos, está compuesto por tres elementos muy importantes, que son la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que reúne a todas las sociedades en el mundo y nos permite llevar nuestra acción humanitaria a distintos países con distintas culturas, con distintos territorios y también con distintos enfoques en la gestión del riesgo de desastres. Tenemos nuestro elemento fundacional, tal vez podríamos denominarlo así, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que trabaja en el contexto del conflicto o de los distintos conflictos, pero que hace una sinergia supremamente importante con la federación y con las sociedades nacionales cuando ese contexto de conflicto se suma a conflictos asociados, a eventos asociados con emergencias y desastres. Y por último, pues estamos nosotros, la Cruz Roja Colombiana, y dentro de la Cruz Roja Colombiana, particularmente hoy estamos hablando desde la seccional Antioquia. Nuestro propósito central, como aparece allí, siempre será ayudar sin discriminación a quienes sufren y de esa manera contribuir a la paz en el mundo. Ese texto
aparece en la página de la Federación de la Cruz Roja, ayudar sin discriminación a quienes sufren y contribuir a la paz en el mundo. Buenas noches a Héctor, que nos saluda por acá en el chat. Y estos 7 principios que solamente los voy a dejar acá puestos, es lo que a mí particularmente, Paola Franco, me sostiene en la Cruz Roja. Es mi creencia permanente e infinita en los principios fundamentales del movimiento: la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el servicio voluntario, la unidad y la universalidad, que además son principios fundamentales de la Cruz Roja que hemos ido movilizando a otros espacios de la gestión del riesgo y de la gestión humanitaria. Si han tenido contacto con el Manual Esfera, pueden ver en el core del Manual Esfera que varios de esos principios están retomados desde nuestro movimiento de la Cruz Roja para utilizarlos en otras ONG y en otras agencias que trabajan ayuda humanitaria alrededor del mundo, porque dan soporte y dan garantía de que lo que hacemos es en función de ayudar al otro y de contribuir a la paz, como decíamos en el anterior punto. Por otro lado, esa definición de voluntariado en la Cruz Roja habla de una labor sensible o un atributo de sensibilidad hacia la labor humanitaria. Quienes somos voluntarios y voluntarios, particularmente en la Cruz Roja, en general tenemos esos 3 atributos: sensibilidad hacia la labor humanitaria y la ayuda al otro, vocación de servicio y disciplina en muchos aspectos: disciplina en los procesos de formación, disciplina en el cumplimiento de lo que significan nuestros principios fundamentales. ¿Qué nos motiva? Ayudar a otros sin el deseo de obtener beneficios personales. Un alto porcentaje de este voluntariado que hacemos, y hablo del voluntariado en general e incluso teniendo allí en cuenta las personas que también son empleadas en la Cruz Roja. Aquí no estoy estableciendo una diferenciación entre voluntario y empleado, sino quienes terminamos haciendo voluntariado de todas maneras posibles dentro de esta entidad. Nos mueve a ayudar a otros sin el deseo de obtener beneficios personales y, por supuesto, se funda en el libre albedrío, que también es tal vez uno de los fundamentos del principio de voluntariado o de ser voluntario. El libre albedrío que nos permite desde el componente filosófico decir: quiero ser parte, quiero estar aquí y me acojo a lo que significa hacer este voluntariado en la institución. Recuerden que estamos en 191 países en el mundo y eso congrega alrededor de 16 millones de personas voluntarias, lo cual nos hace el principal movimiento voluntario en el mundo. Y todos lo hacemos de la misma manera, en el sentido de que todos nos movemos alrededor de los principios y nos adaptamos a las condiciones propias de los diferentes entornos. Luego por aquí a Juan Pablo, que nos da las buenas noches. Así entonces, el servicio voluntario, y esto aparece en el documento de análisis mundial del servicio voluntario elaborado por la Federación en el año 2016, y dice: el servicio voluntario resulta decisivo en las situaciones de emergencia, además de contribuir a la búsqueda de soluciones duraderas y sostenibles para algunos de los problemas sociales y económicos más arduos. Me gustó traer esta frase para esta charla el día de hoy, porque aunque en esencia pensamos en la respuesta a emergencias, realmente nosotros somos resolutivos, resolutivos en lo posterior, resolutivos en lo previo. Contribuimos a buscar soluciones duraderas y sostenibles para problemas sociales y económicos, que además esos problemas sociales y económicos que están en todas partes del mundo también son, voy a entrecomillarlo, una garantía de que siempre tendremos algo que hacer. Las emergencias y los desastres siempre estarán presentes precisamente por esas condiciones de problemáticas sociales y económicas que se presentan alrededor del mundo. Pero es nuestro servicio voluntario el que se torna decisivo para responder, pero también para prevenir, pero también para prepararnos. Hablemos entonces de cómo pensar o cómo trabajar esta gestión del riesgo de desastres en la Cruz Roja de manera general. En primera instancia, pensemos que los desastres, como lo acabo de decir, están aumentando en frecuencia. Cada vez hay más intensidad y mayor cantidad, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y esto está relacionado también
con los efectos del cambio climático. Empezó ya la COP en Brasil, creo que empezó ayer o hoy, puedo estar desfasada 24 horas. Y es otra vez para que conversemos cómo vamos. Y las últimas informaciones del panel de cambio climático dicen que no nos vamos a coger o que no vamos a lograr esas metas que nos pusimos en el Acuerdo de París. ¿Qué significa eso? Pues no nos vamos a morir pasado mañana, esto lo deben haber trabajado o lo trabajamos en la charla con Camila la semana pasada, pero nos toca adaptarnos. Y parte de la adaptación es saber que hay un aumento en la frecuencia de las emergencias y los desastres. Otro elemento importante para nuestro voluntariado en gestión del riesgo, que las amenazas son diversas. Y aquí ya hablo particularmente de nuestro país, nuestra configuración geográfica y nuestros determinantes sociales y económicos nos exponen a distintas amenazas y con ello a distintos riesgos de desastre y todos requieren de respuestas coordinadas. Si miramos el punto anterior en el aumento y pensamos en la diversidad de lo que se va a presentar, significa que cada vez este voluntariado tiene que ser más integral, más abierto al mundo, más dispuesto al análisis amplio y no solamente a la respuesta específica. Lo seguiremos haciendo, por supuesto que sí, pero cada vez este voluntariado tendrá que expandir su mente para poderse adaptar a las condiciones que nos está presentando el medio. Fortalecimiento de las comunidades. Este ejercicio voluntario ayuda a fortalecer comunidades. De hecho, hace parte de algunos de los eslogan que manejamos en la seccional Antioquia. Fortalecemos comunidades, ayudamos a reforzar redes sociales. En este caso no estoy hablando de Facebook ni de Instagram, sino lo que nos cohesiona como sociedad, como organización social y podemos y proponemos construir, como es el nombre de estos encuentros, resiliencia local frente a los desastres. Recuerden, y esto está en la ley 1523, que las respuestas las respuestas se dan desde el punto donde están ocurriendo. Y por eso, y probablemente sea muy repetitiva, quienes ya me han escuchado en otras charlas, es que hay una obligatoriedad, diría yo, que desde el voluntariado tengamos, por ejemplo, nuestros planes familiares de emergencia, porque la primera respuesta la estoy dando en mi casa, la segunda la estoy dando con mis vecinos, la tercera la estoy dando en mi barrio. Por allá en la cuarta empiezan a aparecer, empezamos a aparecer nosotros como organismos de socorro y así vamos aumentando hasta involucrar, según la magnitud del evento, a otras instancias más grandes, más amplias, de mayor cobertura. Fortalecer y construir resiliencia local implica que cada uno de nosotros también piense en las posibilidades de emergencia propias y en cómo nos vamos a recuperar de ellas. Y aquí quiero hacer este paréntesis de lo que nos guía para trabajar gestión del riesgo, pensando en este contexto que acabamos de revisar, de aumento en las frecuencias, de aumento en la intensidad, de condiciones propias del territorio, pues nos basamos, por supuesto, en los objetivos de desarrollo sostenible, y a través de la gestión del riesgo apuntamos a varios de esos objetivos de desarrollo sostenibles como una mampara grandota. Y dentro de ella, la federación, pues estamos en el medio de la ejecución de la estrategia 2030, 2030. Todavía tenemos unos añitos. Esa estrategia 2030 además tiene límite de finalización y monitoreo precisamente con el Acuerdo de París, que se va a revisar a 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se van a revisar a 2030, con el marco de Sendai que se va a revisar a 2030. Ese año marca un corte y un hito muy, muy importante. Ahorita le voy a dar una linecita precisamente a la estrategia 2030 en los elementos que nos parecen más importantes. Acogidos a esa estrategia 2030, por supuesto, está nuestro plan estratégico de Cruz Roja Colombiana, que en este caso tenía una línea de acción 2021-2025. Estamos precisamente este año en cierre y verificación, modelación, eh, establecimiento de cumplimientos con este plan estratégico a 2025, pero inmediatamente o paralelo a eso, por supuesto, estamos haciendo ya nuestra proyección del siguiente plan estratégico, porque aquí no paramos, estamos
moviéndonos permanentemente. Ese plan estratégico 2025 está cerrándose este año, enmarcado en esa estrategia 2030, y cada seccional, hoy pues hablo por Antioquia, que es a la seccional a la que yo pertenezco, pero supongo que otras seccionales también estarán allí, se enmarcarán también en ese plan estratégico. Devuélvete, por favor. En la línea entonces de federación tenemos tres metas a 2030. Una, capacidad de las personas, o mejorar, diría yo, a meterle algunas palabritas, la capacidad de las personas para anticipar las crisis, superarlas y recuperarse rápidamente de ellas. Y las personas somos todos, incluyendo los voluntarios de los distintos grupos de socorro y en este caso, pues, de la Cruz Roja. Segunda meta, que las personas gocen de condiciones de vida sana y segura, con dignidad y posibilidades de prosperar. Estamos hablando de desarrollo no sostenible, estamos hablando de calidad de vida. Tercera meta, movilización de las personas en pro de comunidades inclusivas y pacíficas, y ahí hablamos del fortalecimiento de las redes y las organizaciones sociales. 5 desafíos. Uno, las crisis relacionadas con el clima y el medio ambiente que acabamos de mencionar y que tratamos con mayor amplitud hace 8 días con Camila. Dos, el desafío de la crisis y los desastres evolutivos que se transforman, que se suman unos con otros, que, que presentan enfoques de multiamenaza. Tres, el desafío de los desfases crecientes en materia de salud y bienestar, las crisis asociadas al acceso a la salud o a condiciones de salud deficientes en territorio. Cuarto desafío, migración e identidad. Y uno podría unir ese cuarto desafío un poco con el primero, porque también hablamos de migraciones no solo asociadas a los conflictos, sino también migración asociada al cambio climático. Y quinto desafío, valores, poder e inclusión a modo de refuerzo de esa cohesión social que requerimos siempre. 7 transformaciones. 1. La Federación espera apoyar a las sociedades nacionales y desarrollar con ellas agentes locales sólidos y eficientes, porque hablamos de autonomía en lo local. 2, inspiración para prestar un servicio voluntario y movilización de voluntarios. Por eso, los últimos años ha sido tan insistente el proceso del ciclo del voluntariado. Cómo ingresamos, qué nos mantiene, qué hace que queramos seguir siendo voluntarios, y cómo se hacen los cierres cuando efectivamente algunas personas ya no quieren estar en ese ejercicio del voluntariado. Tercera transformación, garantía de confianza y rendición de cuentas, la transparencia en lo que hacemos y con nuestros donantes. 4, labor eficaz en calidad de la red distribuida. 5, incidencia en la labor humanitaria mundial. 6, transformación digital, no podemos quedarnos atrás. Y 7, financiación del futuro, porque cada vez hay más organizaciones de voluntariado, cada vez hay más emergencias, pero no necesariamente cada vez hay más dinero. Entonces, la financiación del futuro es pensar en todas esas metas y esos desafíos que acabo de mencionar, cómo vamos a lograr llegar a ellos. Por último, en este paréntesis que les mencionaba de nuestra planeación general, pues está cómo lo tenemos en la Cruz Roja. De los desafíos tenemos priorizados 3, que son crisis y desastres, salud y cambio climático, y 2 desafíos complementarios, valores de inclusión y migración. Como ven, está de la mano con este marco que nos plantea la Federación y por supuesto la Cruz Roja Colombiana. Y pues viéndolos en la línea, yo le dije, denominé esto como la mesa de 4 patas, con una patica en salud, una patica en educación, una en la construcción de paz y doctrina institucional, y la que nos trae el día de hoy, que es la gestión del riesgo. Estas 4 patas que permiten que esta mesa tenga encima esos desafíos priorizados y esos desafíos complementarios, es decir, son las 4 líneas que nos permiten formalizar toda esta tarea. Cerremos este paréntesis y sigamos conversando entonces sobre el voluntariado y la gestión del riesgo. ¿Qué nos define a nosotros como cruzrojistas en la gestión del riesgo? 1, nuestros principios. Ay, otra vez, tan repetitiva, sí. Estos principios nos hacen distintos. Estos principios nos permiten movernos. Estos principios nos permiten entrar a lugares donde otros no entran, porque estamos basados
en esa humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, el espíritu de servicio en el voluntariado, unidad y universalidad, y garantizar que esto guíe nuestras acciones es garantía de la continuidad del voluntariado de toda índole en la Cruz Roja en la gestión del riesgo de desastres. Otro elemento que nos define son los perfiles diversos de nuestros voluntarios, porque aquí nos acogen a todos y venimos de distintas partes del territorio, de todo tipo de territorio. Y esa mirada diversa del territorio y esa mirada diversa de cómo lo habitamos y cómo este voluntariado lo puedo llevar allá es una fortaleza enorme. Provenimos de distintos entornos que nos permiten mejorar nuestra capacidad de respuesta, pero también nos permite una enorme capacidad de adaptación eficaz en situaciones de emergencia. Aparte de permitirnos ese otro punto que ya mencionaba anteriormente, que es la resiliencia y la construcción de redes. Reconocernos distintos en cómo habitamos las ciudades, en cómo habitamos los municipios, la ruralidad y lo urbano nos permite construir juntos y es una enorme fortaleza, aparte de una definición de cruzrojistas en gestión del riesgo. Pásame esa cosita de agua. De la mano con lo anterior, es que estoy hablando como muy rápido, jóvenes. De la mano con lo anterior, pensamos en ese papel que tenemos en la gestión del riesgo. Y digo de la mano con lo anterior porque mencionaba que somos agentes de transformación en nuestras comunidades. Estamos dispuestos a la ayuda al otro, desde cualquier punto, o sea, no con la obligatoriedad de tener este uniforme que no se ve mi crucecita o este carnet. En el lugar donde yo esté, soy una voluntaria dispuesta a ayudar al otro. Entonces somos agentes de transformación en las comunidades durante los desastres, pero también antes de ellos en elementos de prevención o como apoyo operativo esencial en el momento de una emergencia. Formación y liderazgo es otro elemento que nos define a los voluntarios, empleados voluntarios en la Cruz Roja. Tenemos una formación casi que de carácter técnico. Los diferentes cursos que recibimos en nuestra institución son cursos profundos, son cursos con expertos que nos permiten tener un perfil más integral para poder ayudar a los demás. Nos capacitan para la acción en emergencias, pero también nos ayudan o nos capacitan para el fortalecimiento del liderazgo, del manejo de las comunidades, del relacionamiento con el otro, hasta esto que estamos haciendo el día de hoy, que es hablar con el otro. Pararse ante un público no es algo realmente fácil y la Cruz Roja nos da herramientas que nos permiten ese ejercicio del liderazgo e incluso de descubrirnos internamente habilidades que no sabíamos que teníamos. Tal vez podrían decir, ah, no, pero eso también lo hacen otras ONG o se hacen otros voluntariados. Seguro que sí, yo no lo dudo, pero hoy estoy hablando de nuestro voluntariado en la Cruz Roja y lo que recibimos y lo que nos hace trabajar estas cosas. Yo trabajo gestión del riesgo gracias a la Cruz Roja y sigo en la Cruz Roja porque tengo un deber de devolver de alguna manera eso que la Cruz Roja me dio, que yo fortalecí, que aumenté y que ahora puedo pues venir a hacer algo. Tampoco vamos a decir que es nada del otro mundo, pero es un granito de arena, es mi granito de arena voluntario para, como agradecimiento a eso que la Cruz Roja despertó en mí, que además cuando yo entré no sabía que lo tenía o que podía llegar allí. Jóvenes, siéntanse libres de escribir en el chat, en el chat si se les ocurre algún comentario o alguna pregunta sobre esto que estamos conversando o algún pensamiento profundo que tengan, que no sea yo solamente aquí pensando en mis pensamientos profundos de la Cruz Roja. Otros elementos, nuestra actuación en términos de gestión integral del riesgo, este concepto se viene trabajando mucho en la integralidad y es pensarlo no solo en la respuesta,
como está aquí en el texto, es la actuación que podemos hacer en todas las fases. Fase de prevención, de preparación, respuesta y la fase de recuperación, que diría yo, es una fase que todavía necesita fortalecerse más en general y que en la Cruz Roja en particular, pues llevamos, digamos, como con mayor, con un camino recorrido mayor a otras ONG o a otros voluntariados, ese de la recuperación. Pero también, pues, es necesario mencionar los famosos tres procesos. Claramente, la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación están inmersos en los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es la integralidad de la tarea, de la adaptación que además hemos venido teniendo a los cambios de legislación, a los cambios de movilización, a los cambios administrativos que se presentan en el relacionamiento, por ejemplo, con la parte del sector público, alcaldías, gobernaciones y demás. Entonces ahí hablamos de la integralidad del perfil, pero también de la integralidad de lo que hacemos como Cruz Roja de manera general. Coordinación institucional, como lo veníamos mencionando entonces, también habla de ese relacionamiento y de cómo la Cruz Roja hace parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, si lo miramos desde arriba, pero también de los sistemas departamentales y de los consejos departamentales. No vayan a creer que es que tengo los conceptos trocados. Recuerden que también podemos hablar de un sistema departamental de gestión del riesgo donde cabemos todos, porque además la ley 1523 nos permite hacer las adaptaciones que ella trae a los distintos entes territoriales. También por eso podemos hablar de sistemas municipales de gestión del riesgo de desastres o de sistemas distritales. Claramente, en la estructura de los sistemas aparecen los consejos departamentales, los consejos municipales de gestión del riesgo y los consejos distritales de gestión del riesgo, pero podemos tener consejos metropolitanos de gestión del riesgo, por ejemplo. Es decir, se pueden hacer diversas adaptaciones y nosotros tenemos participación activa y asiento permanente en cualquiera de ellos. Desde nuestro rol estratégico, contribuimos a esas distintas fases de la gestión del riesgo, a esos distintos procesos de la gestión del riesgo y de esa manera promovemos la cultura del riesgo de manera general, empezando por nuestras casas. Y esto de entrada es una invitación a todos quienes están aquí. Si de pronto pensaron alguna vez que ustedes no eran de gestión del riesgo o que nunca los han llevado por allá a trabajar esas cosas de gestión del riesgo, la gestión del riesgo es tan simple como pensar qué voy a hacer en caso de emergencia en mi casa, o garantizar que tengo un botiquín, o garantizar que lo tengo y mirarlo de vez en cuando para revisar que esté bien. Y eso hace parte de acciones de preparación para situaciones de emergencia que se puedan presentar. Entonces, contribuimos a la cultura del riesgo desde eso que irradiamos en nuestras familias y en nuestros entornos sociales y educativos. Participamos en simulacros, cada vez más estamos presentes, brindamos ayuda y, como ya lo había mencionado, apoyamos en la recuperación posterior a los desastres. De este modo, quiero resaltar esta frase. La gestión del riesgo en la Cruz Roja va más allá de un cambio de nombre. Y aquí me refiero a áreas que antes denominábamos el socorro y hoy en día se llaman gestión del riesgo. Entonces va más allá de simplemente haber cambiado el nombre, es un compromiso declarado en nuestra primera política de gestión del riesgo en el 2018. Nos comprometimos con los procesos de conocimiento y reducción del riesgo sin dejar de lado lo que nos ha caracterizado, que es el manejo de desastres. Entonces aquí quiero hacer esa claridad y esa invitación. Va más allá de decir nos llamamos gestión, el área se llama gestión de riesgo y ya no se llama socorro. Sí, es un cambio de nombre, pero es un cambio de nombre, así como cambió el nombre en la ley 1523, donde ya no hablábamos de prevención y atención de desastres, sino de gestión de riesgo de desastres. No es meramente conceptual, esto tiene todo un soporte filosófico que nos lleva a pensar que todo eso que ya hacemos, porque es que ya lo hacemos,
está fortalecido y fundamentado en los procesos. Conocimiento y reducción del riesgo, que no es impactante, que no es emocionante, que no es sangriento, que parece un poco menos heroico que las acciones de manejo, son fundamentales para garantizar la supervivencia de las comunidades, la adaptación al cambio climático y tratar un poco de intervenir esos contextos de los que hablábamos al principio de esta charla, de esta conversación. Sabemos que no se van a disminuir, pero cada granito de arena que ponemos en este montecito de la gestión del riesgo va a ayudar a ello. Entonces, finalmente todos hacemos gestión del riesgo. Y la intencionalidad de poner esta frase aquí es que la hacemos desde tres frentes. No todos van a manejo. Por ejemplo, yo ya no voy a manejo, ya no estoy interesada, ya no es el momento de mi vida, pero sé que hay mucha gente joven dispuesta y disponible a ese tema de responder a la emergencia. Pero cada vez necesitamos más gente comprometida para que hagamos conocimiento y reducción del riesgo. Insisto con esa frase que les decía ahorita, no parece tan heroico, o sea, no me da como el pantano en las botas y eh, sí, no parece tan emocionante, pero es efectivo. Y entre más conocimiento y reducción tengamos, pues menos acciones de manejo tendremos. Y en esa medida, los dineros asociados a la gestión del riesgo de desastre van a ir a fortalecer más comunidades. Eso que acabo de decir es muy bonito porque todavía es teoría. En el último congreso de gestión del riesgo que se realizó acá en la ciudad de Medellín, se sigue evidenciando que la mayor cantidad de dinero se va para el manejo de desastres. Y recuerden que el manejo de desastres tiene cuatro subprocesos: preparación de la respuesta y preparación de la recuperación, que ahí vamos, y ejecución de la respuesta y ejecución de la recuperación, que es así la hacemos permanentemente. Y esa ejecución de la respuesta y esa ejecución de la recuperación se lleva muchísimo más dinero, es mucho más costoso y es menos efectivo que hacer conocimiento y reducción. Todavía es un discurso que tenemos que volver realidad y que deberíamos escucharlo de manera permanente. Cada peso que metamos en conocimiento y reducción es dinero que invertimos y no gastado. El dinero que se utiliza en manejo es dinero que se gastó y que no da ningún tipo de rendimiento. ¿En qué sentido? Pues que obviamente sí atendemos, por supuesto que sí, y lo vamos a seguir haciendo y lo hacemos muy bien. Pero si empezamos a invertir en conocimiento, tal vez llegue un momento en que esas comunidades que somos nosotros mismos también, esos lugares que habitamos, pues sean lugares que permitan ser mejor habitados, con menos riesgo y menos posibilidades de emergencias y desastres. Voy a pasar por aquí y hoy, bueno, esta charla tal vez sea la más corta de las que hemos tenido para empezar a hacer un cierre. Y vamos a hablar de ejemplos de intervención voluntaria en gestión del riesgo. De manera general, y la mencioné ahorita, la promoción de la cultura del riesgo. Permanentemente estamos haciendo campañas educativas que fomenten una conciencia del riesgo y fortalezcan las capacidades de las comunidades. Este ciclo de estos cuatro webinars que hemos venido haciendo hacen parte de la promoción de la cultura del riesgo. Es una manera para los pocos o muchos que asistan a estos eventos o a los que los vean después, porque esto queda colgado en nuestra página de la seccional Antioquia, pensar, revisar, escuchar, asentir o disentir. Recuerden que el proceso de comunicación es muy bello porque la comunicación no implica que yo esté siempre de acuerdo con el otro. De hecho, poder estar en desacuerdo también permite un crecimiento bastante interesante. Entonces, hacemos actividades de promoción de la cultura del riesgo. Generamos fortalecimiento de la resiliencia y empoderamiento. Las iniciativas del voluntariado fortalecen eso, resiliencia comunitaria, y tratamos de empoderar a las comunidades porque como Cruz Roja, y ya voy a leer un comentario que me deja por acá Joana, como Cruz Roja no podemos permanecer todo el tiempo, ninguna ONG puede permanecer el 100% del tiempo en los territorios
que presentan alguna dificultad. Por eso cada vez que entramos a un territorio, nuestra intención es siempre dejar capacidad instalada, fortalecer el empoderamiento de las comunidades y fortalecer el pensamiento de resiliencia que a veces no es tan claro. Voy a leer por acá el comentario de Joana, agradeciéndole además que haya utilizado nuestro chat para comunicarse. Dice, creo que esa será la próxima insignia para la COP30. Las banderas serán conocimiento y reducción, y esto aplica para los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Joana, sí, estoy de acuerdo. Creo que hacia allá nos debe llevar. Llevamos estos 15 años. Yo estoy haciendo el corte de los 15 años de Acuerdo de París 2015, de Marco de Sendai 2015. Objetivos de desarrollo sostenible que además también evolucionaron de hambre cero a objetivos de desarrollo sostenible y se aumentaron. Eso nos tiene que llevar a pensar lo que decíamos ahora, que no podemos luchar contra el cambio climático, sino que nos va a tocar adaptarnos. Pero además que el conocimiento y la reducción sean unas banderas de verdad de uso y de fortalecimiento, sin desconocer que nos va a tocar seguir haciendo manejo. Eso pues no nos vamos a decir esa mentira, siempre tendremos que responder y creo que también ahí viene otra de las fortalezas que tenemos en nuestra entidad y es que tenemos distintos grupos que permiten trabajar los tres procesos. Desde agua y saneamiento, que lo conversábamos con Mauricio, ese componente de agua y saneamiento yo lo trabajo en conocimiento del riesgo, en reducción del riesgo y ojalá tratemos de no llevarlo a manejo de desastres, pero también somos capaces de hacer actividades de agua y saneamiento en manejo de desastres, las que son obvias, ¿cierto? La intervención psicosocial, el salvamento y el rescate, desde sus diferentes líneas, que son muy del manejo, pero también hay allí procesos que se pueden llevar al conocimiento. Muy bien, gracias Joana por tu intervención. Liderazgo en la respuesta a emergencias. Los voluntarios lideran respuestas rápidas ante eventos de emergencia, es decir, nuestra capacidad de respuesta es bastante ágil en distintas líneas. Yo aquí puse brindando atención prehospitalaria y apoyo psicosocial, pero quise darle una relevancia importante, sobre todo a quienes se encuentren aquí de unidades municipales y grupos de apoyo. Es que nosotros tenemos presencia activa en los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres y o en los consejos departamentales de gestión del riesgo de desastres. Por eso, el conocimiento en gestión del riesgo debe ser transversal a todo el voluntariado, porque en un momento dado, un voluntario o voluntaria de la línea de rescate puede terminar sentado en un consejo municipal representando a la institución porque la situación los llevó a eso. No estoy diciendo que eso se haga siempre, pero puede ser que las condiciones los lleven allí. Entonces, reconocer y conocer la ley 1523 de manera general. O sea, yo no pretendo que nadie se la aprenda de memoria. Yo nunca me he aprendido los artículos de memoria. Pero saber cómo funciona y cuál es nuestra responsabilidad y qué podemos hacer allí es muy importante. Y probablemente alguien de, no sé, salvamento acuático diga, ah, ¿por qué necesito saber la 1523? Pero las circunstancias de uso de este uniforme, recuerden que este uniforme, esta cruz es enorme, podría requerirlo. Entonces, particularmente para mí, ese es uno de los desafíos que tenemos, no en el futuro lejano, en el futuro cercano, y es que todos tengamos un mínimo de conocimiento sobre gestión del riesgo de desastres. Leo por acá un comentario de Franklin. Buenas noches. Importante tener en cuenta que el desplazamiento climático es una situación habitual en todo el proceso de gestión del riesgo y es un nuevo fenómeno. Sí, Franklin, lo mencionábamos al principio y un poco cuando estábamos hablando de los desafíos de la federación y es no separarlo, ¿cierto? Es una nueva forma de ver las condiciones del cambio climático nos tienen que llevar a pensar en eso, en las migraciones o en los desplazamientos asociados al cambio climático, que tampoco es una cosa virtual, o sea, es una realidad. Ya tenemos desplazados climáticos en los territorios, sobre todo habitantes de zonas costeras o de las zonas insulares están siendo los primeros desplazados climáticos, además de otros. Así que si quieres, Franklin, y tienes información, nos puedes dar ejemplos en el chat. ¿Qué fortalezas tenemos? Dame un clic que se me
pasó el título. ¿Cuánto? Ay, maté al título. Ok. Pongo aquí este mapa de Antioquia con los lugares donde tenemos unidades municipales y grupos de apoyo, porque en esta ejemplificación, recuerden que estamos en la parte de ejemplos de cómo se mueve la gestión del riesgo. En la Cruz Roja, vengo de unos muy generales, voy a empezar con los de Antioquia, ya sé, el burro por delante, pero no importa, y otros que les voy a mostrar de otras seccionales de manera general que encontré. Em, Gracias, Margarita, ya voy a leer por allí. Entonces, en Antioquia, no estoy hablando Medellín, estoy hablando en Antioquia, tenemos tanto en la sede de la seccional en Medellín como en Itagüí, por ejemplo, grupos de gestión del riesgo, es decir, como metodologías de la gestión del riesgo de desastres, compuestos por personal voluntario muy competente en el área y con capacidades, por ejemplo, de establecer procesos de identificación de escenarios de riesgo y monitoreo de los mismos. Es decir, los grupos de gestión del riesgo que están conformados en este momento tienen personas que trabajan gestión del riesgo en su vida laboral o en su vida académica y entran a fortalecer el voluntariado y la institución en general, el voluntariado y el componente de empleados también en esa línea. Voy a leer por acá, Juan Sebastián. Ah, no, Margarita Vázquez nos había dicho, ejemplo, lo que está ocurriendo en Santander. Creo que necesito más detalle, Margarita. Puede ser que no lo tengo yo tan claro. Si me dan más detalle, te agradezco. Y Juan Sebastián dice, ¿cómo hacer para que la comunidad se dé cuenta que la Cruz Roja, a través de su voluntariado y los organismos de emergencia y gestión de desastres, son un aliado y no un restrictor de las actividades, hábitos y costumbres sociales? Uy, Juan Sebastián, qué preguntota. Yo creo que hay un elemento importante y es cómo nos relacionamos con el territorio, con el ámbito comunitario. La primera cosa, creo yo que, bueno, yo no voy a dar una fórmula, de hecho voy a dar aquí como una opinión general, pero para mí una cosa muy importante es entender que la comunidad no es otro, sino que la comunidad somos juntos, somos todos. Y un poco el ejercicio de la empatía, que es ponerme en los zapatos del otro. A veces llegamos con fórmulas mágicas a decir qué hacer y no todo el mundo está dispuesto a que le digan qué hacer. Yo en mis clases siempre pongo el ejemplo de qué harían si mañana llega la oficina de gestión del riesgo de su municipio y le dice que tiene que evacuar porque es lo más seguro para usted y su familia y que tiene que hacerlo en las próximas 8 horas. Entonces les pregunto, ¿su papá saldría, su mamá saldría, su abuela saldría, usted lo haría? Los que son voluntarios casi siempre dicen, sí, claro, yo salgo de una. Cuando le digo su papá y su mamá, me dicen, no, no tanto. No, mi abuelita dice que la sacan, pero con los pies por delante. Entonces, un poco tiene que ver con la empatía, ya voy a leer por acá otros comentarios, de ponernos en los zapatos del otro, de reconocer, aprovechando esto que escribiste aquí, Juan Sebastián, cuáles son precisamente esas actividades, esos hábitos y esas costumbres y cómo encontrar el equilibrio entre esos hábitos, actividades y costumbres que podrían ser generadores de condiciones de riesgo, nivelarlas. Y ahí, como decía ahorita Joana, entramos en conocimiento y reducción. La intención del conocimiento del riesgo es que la gente sepa para que tome decisiones, incluyendo que esas decisiones vayan en contravía de lo que uno les pueda recomendar. Es decir, la gente tiene que saber qué pasa con su territorio y tomar la decisión propia de lo que podría suceder allí. A veces las personas dicen, yo no me voy, yo llevo acá 30 años y no me ha pasado nada, ¿y por qué me va a pasar ahora? Porque usted dijo. Entonces es una cuestión permanente, siempre vamos a tener trabajo en gestión del riesgo. También lo digo para los de seguridad y salud, que se trabajan en esa línea muy empresarial, siempre vamos a tener trabajo en seguridad y salud. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar recordándole a las personas que pueden pasar cosas y que nuestra labor preventiva, y por eso es que no es tan exitosa, porque no se ve, ah, no ha pasado nada, esta gente, ¿por qué nos viene aquí a dar sustos y no ha pasado nada? Cuando ese no ha pasado nada
precisamente lo que está mostrando es que las labores de prevención y de preparación están funcionando muy bien. Yo sé, Juan Sebastián, que no te he dado una respuesta concreta, pero es una cosa que tenemos que ir pensando permanentemente y adaptándonos a las condiciones del territorio y al reconocimiento también de los saberes ancestrales. Un poco hablar de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, que es un caballito de batalla que tenemos actualmente. Mucha gente dice, hay soluciones basadas en la naturaleza. Un porcentaje alto de las soluciones basadas en la naturaleza, un porcentaje, no todo, está precisamente sustentado en el saber ancestral, en cómo nos adaptábamos antes, cuando no existían todas las tecnologías. No me vayan a linchar los que son más técnicos, estoy hablando de una manera muy general. Franklin me está dando por aquí ya los ejemplos. Hubo un temblor terrible en Santander que levantó las vías, ya ahora sí ya me ubiqué en la noticia, desplazamiento y movimiento en masa de la tierra en Santander, tenemos mucha población desplazada e incomunicada en el Ariari, caray. Sí, sí vi la noticia. Dice Franklin, las fórmulas mágicas son inexistentes. Pensaría que lo ideal es la identificación de costumbres llevadas al sentido común, se dan una guía de lado y lado. Por eso la preparación de trabajo con comunidades implica reconocer al otro. Como cuando usted le está echando de los perros a alguien, las primeras salidas son para poder identificar ese sujeto o esa sujeta quién es. Eso mismo hacemos con las comunidades, es un enamoramiento paso a paso. Ah, Juan Sebastián, qué bueno que algo de lo que estamos conversando te es de utilidad. ¿Qué otro elemento fortalecido tenemos en la seccional? Trabajamos el componente de comunicación del riesgo, que es un subproceso del proceso de conocimiento del riesgo. Allí tenemos ya un ciclo de formación de gestión del riesgo de desastres muy detallado para quienes quieren tener un perfil de gestor del riesgo, porque está adaptado a los tres procesos y son tres, tres cursos, cada uno de 24 horas, o sea, es importante. Pero también tenemos cursos generales para los ejemplos que les decía ahorita, para ese voluntario o voluntaria que no tiene intención de ser del grupo de gestión del riesgo o tener tanto conocimiento de gestión del riesgo, pero necesita una generalidad que le permita moverse en el territorio para cuando lo requiera. Otra fortaleza es que nuestros integrantes, estoy hablando de los dos grupos que conozco de gestión del riesgo formalizados, que son Medellín e Itagüí, adaptamos nuestros materiales educativos a los diferentes públicos que podemos requerir. Tal vez el discurso no varía, es decir, los contenidos no varían, pero la forma en que los damos o nos movilizamos con ellos a los distintos públicos sí lo debe variar, porque la intención es enamorarlos de la gestión del riesgo, como espero yo que al menos les quede sonando por aquí un poquito. Y bueno, de la mano estaría ese tercero, adaptabilidad de los contenidos para públicos internos y para públicos externos. Ahí se apareció mi título, fui yo. Tengo estas fotografías de un encuentro que se hizo este año sobre actividades de gestión del riesgo desde el voluntariado. Fueron muchas seccionales, yo creo que fueron 31, sí, bueno, voy a redondear en 30 seccionales y mostraron qué se venía haciendo. Aquí las que escogí es porque tenía la foto que nos daba soporte. Entonces esta primera fotografía nos muestra a la seccional Boyacá, y se alcanza a ver un poquito el dibujito, son unos dinosaurios. Es su línea de gestión del riesgo en Boyacá, aprovechando un poco todo ese elemento histórico que tiene Villa de Leyva, donde hay restos de dinosaurios, hay amonitas, es un territorio muy hermoso. Entonces retoman ese uso del dinosaurio para trabajar conocimiento del riesgo con comunidades a través de ese ejercicio de reconocerse en ese sitio. Esta segunda, que es muy bonita, ven las abejas allí, es seccional Tolima, no me quedó el nombrecito. Seccional Tolima determinó un ejercicio muy puntual de trabajar gestión del riesgo alrededor de la protección a polinizadores. Pero este ejercicio va más allá porque no es solamente gestión del riesgo, es también medios de vida, es también un poco de cambio climático y protección a las abejas, y habla también de medios de vida, pues porque se piensa en ello. Ellos llevaron unas muestras de miel y de dulces de miel. Entonces, como también eso que decía yo ahora muy al principio y que tal vez queda por allá difuso, como, pues nosotros cómo fortalecemos el componente económico.
esos grupos de medios de vida asociados en este caso a líneas de gestión del riesgo, de protección de las abejas, pero también de protección de los trabajadores o de conocimiento del riesgo y no tenerle miedo a las abejas y no, no sé, incendiarlas porque encontraron un panalcito. Ahí hay una línea muy interesante que fue con la que ellos participaron. La seccional Casanare y Caldas, aquí las puse juntas, porque van en una línea muy importante que es el componente de educación. Entonces, Casanare en particular trabaja fortalecimiento de gestión del riesgo con las brigadas educativas y de manera específica con los planes de emergencia de las instituciones educativas, que es nuestra foto de la izquierda. Y a la derecha se ve la presentación del póster de Caldas que habla de comunidad educativa en general, no solo de las brigadas, sino de comunidad educativa en general, porque además recuerden que la comunidad educativa incluye las instituciones educativas de primaria, bachillerato y las de educación superior y las de fortalecimiento y desarrollo del trabajo de los humanos. No sé, las técnicas, eso tiene un nombre todopoderoso. Eh, Ay, si alguien lo recuerda, me lo puede escribir en el chat porque a mí se me olvidó. Instituto de Desarrollo y el Trabajo Humano, algo así. Entonces, lo educativo es de distintas líneas. Finalicemos aquí entonces con cuáles serán los desafíos de la acción voluntaria alrededor de la gestión del riesgo. Entonces, em, los primeros, los primeros. Ay, gracias, César. Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Gracias. Yo había algo humano. Un desafío importante, la permanencia. Hay juiciosamente, las áreas de desarrollo del voluntariado en la Cruz Roja Colombiana, en la seccional Antioquia y en las demás seccionales han venido trabajando el ciclo de gestión del voluntariado y se llama ciclo porque tiene un inicio y tiene un cierre. La realidad es que no esperamos que los voluntarios nos quedemos acá toda la vida. Somos pocos realmente los que llevamos, no sé, más de 20 años, para mi caso ya más de 30 años. Y está bien, ¿cierto? Está bien que el voluntario tenga un ciclo corto, mediano o largo, no importa. Pero lo que sí es que no necesariamente la gente permanece pues todo el tiempo que uno quisiera. Entonces, hablo ahí de un desafío en cuanto a la permanencia porque puede estar asociado, por ejemplo, a las altas demandas emocionales o físicas que se generan en el contexto de la gestión del riesgo. Es posible que alguien vea el tema de gestión del riesgo y diga, esto no es para mí. Pero digamos que ahí hay que pensar lo que decíamos ahorita. Hay otras metodologías, hay otros grupos y hay otras líneas de trabajo y es una de las ventajas que tenemos aquí. Otro desafío son los riesgos psicosociales. ¿En qué sentido? Que esa exposición precisamente a situaciones críticas asociadas al manejo de desastres puede generar riesgos psicosociales que puedan generar también a su vez afectación a los voluntarios si esto no se gestiona adecuadamente. También hay que decir que el componente de bienestar del voluntariado está permanentemente atento a disminuir este tipo de riesgos, pero siempre estarán allí. Aquí lo tengo ubicado como en las situaciones críticas de desastres, pero puede haber otro tipo de situaciones críticas en otros grupos. Los grupos de, ay, ¿cómo se llama el grupo de pacientes paliativos? El grupo de atención paliativa, asistencia paliativa, por ejemplo, también tiene unos riesgos psicosociales y unas exposiciones a situaciones críticas. Entonces, lo que quiero decir es que no es solamente a las emergencias y los desastres. Está también el componente de herramientas digitales. Cada vez debemos adaptarnos más y si lo recuerdan, lo vimos en los desafíos que tenía la federación porque las herramientas digitales mejoran la capacitación, el monitoreo y la coordinación en campo, es decir, hacen más ágil nuestra tarea. El uso de sistemas de información geográfica para la toma de decisiones, sobre todo cuando estamos en el componente de puestos de mando unificado o de puestos de comando, dependiendo del modelo de administración de emergencia que se esté ejecutando en ese momento. Las plataformas colaborativas, y en este caso ya no hablo de este elemento
endógeno, ¿cierto? Mirándonos aquí solamente nosotros, sino cómo nos relacionamos con otros organismos de socorro y con otros voluntariados y cómo trabajamos conjuntos a través de esas plataformas colaborativas. Porque aquí no hay una competencia, aquí hay un trabajo conjunto. La visión futura y de empoderamiento, y es eso que mencionaban ahorita en el chat, empezar a pensar cuáles son los nuevos fenómenos, eh, cómo vamos a hacer nuestras acciones sustentadas en la adaptación al cambio climático y cómo hacer eso en términos de inclusión, equidad y liderazgo. Con esto damos entonces, esperen que aquí me van a chismosear lo de la asistencia. Ok, encuentran entonces la asistencia en nuestro chat. Aquí hay un enlace donde le dan clic y pueden ingresar a la asistencia o pueden escanear el código QR. Por aquí nos hacen una pregunta. Buenas tardes, en el encuentro anterior no alcancé a llenar el formulario. ¿Es posible diligenciarlo? Ok. ¿Y qué le digo? Que nos deje su nombre, su teléfono, número, que su qué, su nombre. Diego, me dicen por acá que nos dejen nuestros datos porque ya en el formulario que nos deja nosotros Team podemos verificar que efectivamente estuviste en nuestro público. Muy bien. Por mi parte, jóvenes, quería ponerlos a pensar en gestión del riesgo, pensar en el voluntariado y reconocernos como la fortaleza que somos para una entidad como la Cruz Roja, pero también para el sistema de gestión del riesgo de cada territorio que nosotros habitamos. Somos una fortaleza y ese era el sentido y por eso que dejamos esta charla como cierre el día de hoy, agradeciendo a quienes estuvieron en los 4 encuentros. Si alguien tiene algo que preguntar o algo que comentar, los escucho o los leo por acá en el chat. Joana, creo que es la misma respuesta que le dábamos al compañero. Déjanos por acá tu nombre completo en un mensaje de chat. Lo mismo a Diego. No, mano, o sea, no teléfono ni nada, sino solamente el nombre completo. Nos dejan el nombre acá completo, ambos apellidos, para que nosotros lo revisemos. Muy bien, jóvenes. Recuerden entonces, para el año entrante estaremos nuevamente en la presentación, en nuestra tercera versión de estos encuentros alrededor del conocimiento del riesgo. Si alguien quiere proponer un tema para el año entrante, serán bienvenidos, no importa el lugar donde se encuentren, si están en Antioquia, en alguna de nuestras unidades municipales o grupos de apoyo, o si están en alguna otra seccional o en otra parte del país. Por lo pronto, entonces, agradecerle su asistencia en esta noche y los comentarios de quienes estuvieron aquí, quienes manifestaron deditos, aplausos y corazones. Desearles entonces una feliz noche y un buen resto de esta corta semana. Por favor, llenen el formulario de asistencia a quienes faltan. Gracias, Elizabeth. Gracias, Héctor, por tus comentarios, muy amables. Muy bien, Joana nos dejó por acá su correo. Gracias, Ligia, un abrazo. Franklin, eso es una propuesta para el año entrante, componentes del riesgo general. Ahí, ¿sabes qué, Franklin? Te invito a que entres a nuestra página de la seccional Antioquia y vas a encontrar la primera charla de los encuentros del año pasado. Ahí trabajamos gestión del riesgo en general, un poco de 1523, un poco de cada proceso. Puedes darle una mirada, sin embargo, no vas a creer, aquí tomo nota de tu sugerencia. Gracias, María Isabel, Franklin. Ah, me dice por aquí Sara, gracias Sara, que también en nuestro canal de YouTube encuentran las charlas del año pasado y por supuesto encontrarán muy pronto las de este año. Listo, jóvenes, creo entonces que vamos a cerrar esta sala virtual. Muy buenas noches para todos. Chao.